con lo siguiente, colombianos y colombianas, que ni en pleno cierre de fin de año 2024, el mismísimo Néstor Morales no se salvó de nuevamente quedar en ridículo. Primero, el causante es el presidente de la República, Gustavo Petro, y segundo, quienes lo hicieron fueron sus mismos periodistas de la mesa de trabajo de Blue Radio. Sin lugar a dudas que estos personajes en el país diariamente no se salvan de quedar en ridículo total en nuestro país. ¿Gracias a qué? Al buen trabajo del presi de la República. Todo esto inicia de la siguiente manera en la red social de X. Pilas con esto. Escribía nuestro amigo Físico Impuro: el Congreso desfinanció al gobierno y ahora el gobierno está haciendo recortes. Pero ahora resulta que los que desfinanciaron al gobierno son los mismos que lo están criticando por hacer recortes. Descarado es lo que son. Y como siempre, Melquisedec Torres sale con sus estupideces y decía: hay que ser muy idiota o de mala fe, pilas con esto, o simplemente bodeguero, pagado con nuestros impuestos, para afirmar que una reforma tributaria que regiría sobre impuestos de 2025 y 2026 esté afectando los ingresos y gastos del 2024, año de bajo recaudo y mala ejecución con presupuesto inflado. Pero así son ellos, escriben para su propia recua de ignorante. Ojo, miren este personaje de mediocridad, nos dice recua de ignorantes. Imagínense si son ellos la moralidad, los dueños de la inteligencia en el país. Imagínense nada más desde ahí. Y con la narrativa contraria, atacando una reforma tributaria, incendiaron el país. Sin lugar a dudas que estos personajes, señores, que vemos en el país como este mediocridad, nos llama recua de ignorantes, pero no saben que los brutos, sin lugar a dudas, son ellos. Porque miren, iniciamos primero con la propuesta que nos deja el mismísimo Iván Cepeda, con lo siguiente: sigo a la espera de respuestas. Y veamos este análisis que nos deja Iván Cepeda. Mi llamado e invitación a los congresistas que votaron en contra de la llamada ley de financiamiento es a que, en coherencia con su posición en la que expresan preocupación por la situación fiscal y el llamado a ajustar en este caso los gastos del Estado, pues a que demos un ejemplo de coherencia entre el discurso político y las decisiones que se toman. Y en ese sentido a que radiquemos a la mayor brevedad posible un proyecto de ley, ojalá con mensaje de urgencia, para que pueda surtir rápidamente su trámite, en el cual haya un serio ajuste de nuestros salarios. Creo que sería un mensaje con el cual podríamos comenzar bien el próximo año, y además que respondería a un clamor de la ciudadanía para que por fin el Congreso de la República se ponga a tono con las necesidades que tiene tanto el país como el Estado colombiano. La propuesta de Iván Cepeda de bajar los salarios de los congresistas es muy buena, pero sabemos que son esos mismos congresistas que no aprobaron la ley de financiamiento, que Cepeda les pide que entren a la altura lo que quise ser de trabajar por Colombia, pero seguramente esto no pasará a mayores, porque ellos de cierta manera tienen que recuperar los 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 millones de pesos que han invertido en sus campañas, señores. Y obviamente que Cepeda nuevamente los va a dejar en ridículo, porque no van a aceptar la reducción de su salario. Ténganlo claro. No van a hacer este tipo de argumentación y este tipo de actos. Incluso, miren cómo queda en total ridículo el mismísimo Néstor Morales, causante del presidente de la República, Gustavo Petro, por sus mismos periodistas Luis Ernesto Gómez, Héctor Riveros y el mismo Ricardo Ospina. Y esto lo subía nuestro amigo Juan David Pedraza. Excelente respuesta de Gustavo Bolívar a los de Blue Radio. ¿Por qué?
porque estos personajes, dueños del establecimiento como Blue Radio, le terminan de dar la razón al presidente Petro. Y esto es absolutamente cine y es fundamental que todos veamos este apartado. Ricardo, yo creo que nosotros podemos estar orgullosos de la democracia que tenemos en Colombia. La ley de financiamiento se hundió porque hubo una fuerte oposición a crecer más un presupuesto que ya estaba bastante expandido, un presupuesto de más de 500 billones de pesos y una carga más sobre el sector privado. El gobierno salió a decir, este es el fin del mundo, ahora no vamos a poder hacer absolutamente nada. Pero de manera responsable, y eso también me alegra esa respuesta del gobierno, lo que hacen es recortar en contratistas que no se necesitan. Aquí nos dijo el director del DPS, Gustavo Bolívar, nos dijo, mire, yo le pregunté a mi jefe jurídica, de los 100 contratos, ¿cuántos necesita? ¿Con cuántos puede funcionar? Con 40. Vea, 60 contratos, el 60% de recorte y pueden seguir funcionando. ¿Eso qué nos demuestra? Pues que los otros 60, que ese 60% era innecesario, o eran corbatas, o como le quieran llamar. Y seguramente eso van a hacer en todas las entidades, porque de los 12 billones de pesos, 8 van por funcionamiento, son este tipo de recortes. Poco va a recorte en gastos de inversión y gasto social. Y también otra buena noticia, y es que, muy contrario a lo que ha sido el relato de la oposición, porque recordemos cuál ha sido, este es un gobierno populista que decide gastarse todo en subsidios, maneja mal la economía, lo que ha hecho es crecer la burocracia y gastarse todo en subsidios, y lo que acabamos de escuchar es un gobierno que ante una situación económica y fiscal complicada, hace lo correcto, hace lo responsable, no lo populista, lo responsable, que es que pensar en las calificadoras de riesgo, que sí, que están en Nueva York, que son los capitalistas, pero son conscientes que los que pueden terminar más afectados si a la Colombia le bajan la calificación de riesgo, si sube la inflación, si el servicio de deuda se crece tanto, ahí sí que va a ser imposible pagar los programas sociales, pues son esas mismas personas que pretenden defender. Entonces me parece positivo que también sean conscientes en el gobierno de que es importante servir los compromisos de Colombia, pagar la deuda, que esa es la forma también de proteger a las personas que buscan defender. Y también me alegra mucho que están haciendo un esfuerzo grande por que los programas más importantes sociales, como este de jóvenes, de renta joven, los programas que llegan a las personas más vulnerables, pues que no se vean afectados, que se recorten en esas corbatas y que se recorten en otros rubros donde puede hacerse sin mayor dificultad. Y lo último, Ricardo, yo creo que quienes nos opusimos a la ley de financiamiento porque pensábamos que era un mal momento, que era inconveniente, pues tenemos que ser también consecuentes. No podemos ahora salir a decir, se hundió la ley de financiamiento, bien, porque este es un gobierno gastón, derrochón, burócrata, tal. Y después cuando salen a hacer ajustes, porque hay que recortar algunos programas porque les falta plata, pues no podemos salir a reclamar, ahora ya no van a pagar tal cosa, ahora ya no van a financiar tal programa. Yo creo que en eso hay que ser consecuente, y en general la noticia es que los pesos y contrapesos de la democracia colombiana, del Congreso, del hundimiento de la ley de financiamiento y ahora de las correcciones que tiene que hacer el gobierno en hacer más eficiente su gasto, son una buena noticia para cerrar el año. Hablando del recorte, Héctor, para finalizar, del presupuesto para el año entrante, de la forma en la que el gobierno del presidente Petro asume esta fase difícil, lo hace, si todo sale como nos anticipa el director del DPS, de una manera que hay que reconocerlo, es responsable con la economía colombiana, a pesar de todas las advertencias o ruido que había frente a posibles medidas heterodoxas, está dentro de los cánones, digamos, está haciendo lo que Ricardo. Yo le había pedido la palabra, pero podría pasar porque pues creo que Andrés y Luis Ernesto lo han dicho bien. La verdad es que, y usted también en el resumen que acaba de hacer, me parece que el gobierno pues lo que merece es un reconocimiento, porque los anuncios que ha hecho el doctor Gustavo Bolívar aquí hace un momentico son pues bastante tranquilizadores. Es un gobierno que entiende el funcionamiento de la economía y entiende que tiene que adoptar unas medidas, y tomó las que yo creo que son las más adecuadas, que es unas que se concentran o que se resumen en una palabra que no he oído mencionar, que se llama austeridad, que se menciona mucho en el debate público, que la austeridad en el gasto público. Sí, hay que dejar de estar contratando personas que no se necesitan en las entidades públicas, y hay que dejar de hacer eventos grandes, como dijo Bolívar también. Me parece que hay un reconocimiento, pero sobre todo
una cosa tranquilizadora en este sentido, Ricardo. El presidente Petro había amenazado con unos recortes que tenían a todo el mundo con un grado de incertidumbre, ese cuento de que es que aquí no se van a afectar los pobres sino los ricos. Entonces siempre uno esperaba, bueno, ¿qué se le va a ocurrir al gobierno y dónde creerá que se benefician los ricos y tomará alguna medida? Y nada de eso, pues digamos, eso no pasó de ser otra frase de esas del presidente que no producen por fortuna ningún efecto. Como nos dimos cuenta, sin lugar a dudas, colombianos, ridículo total. Para esos dueños del establecimiento, Néstor Morales, estos personajes, porque sus mismos periodistas terminan de aceptar y incluso felicitan al gobierno de Gustavo Petro por las medidas que ha venido realizando. ¿Qué cuáles? Bajar ciertas actividades, va a quitar ciertos contratistas, como lo vimos al principio del video. Bolívar le pregunta, bueno, si tenemos 100 trabajadores, ¿con cuánto podemos trabajar? Listo, con 40. 60 desafortunadamente van para afuera. Y ojalá que sean todos estos personajes, señores, que hacen parte de la línea uribista, que siguen trabajando en el gobierno del cambio, señores. Que se saque a todos sus uribistas del equipo de trabajo del presidente de la República, Gustavo Petro, porque sin lugar a dudas son los que le hacen daño diariamente y son los primeros torpedeadores, la primera barrera que siempre hay por parte de los funcionarios y contratistas del Estado en cuanto al trabajo que quiere realizar, en este caso, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Sin lugar a dudas, la peinada, la humillada del año, al finalizar el mismísimo año, lo pega a los mismos periodistas de Blue Radio, al mismísimo Néstor Morales, que queda en ridículo total porque sus mismos amigos, equipo de trabajo, mesa, que están diariamente con él, le terminan de dar la razón al presidente de la República, Gustavo Petro, y se cae nuevamente esa argumentación diaria de que Petro está jodiendo al pueblo colombiano, pero fueron ellos los que desfinanciaron la misma ley de financiamiento. Señores, desde el Catatumbo para toda Colombia, soy Libremente, aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.